Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? La profe, sí, sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta sesión. Es la sesión de cierre y bueno, vamos a iniciarla para concluir este curso. Eh, Hoy les estuve mandando un correo electrónico, no a todos, solo a algunos. Estuve revisando el calificador y hay varios que tienen pendiente entregar alguna tarea, participar en algún foro. eh, y bueno, obviamente la mayoría apenas está en proceso de entregar su actividad integradora. Por tal razón me tomé el atrevimiento de mandarles un correo para recordarles que si tienen algún pendiente, hagan un barrido por todas las unidades, perdón, por todos los módulos. Son 4, es muy breve, y verifiquen si tienen alguna actividad pendiente y para que la hagan, ¿no? A la brevedad, ya que la plataforma cierra este miércoles. Les mencionaba que varios de ustedes están en proceso de realizar su actividad integradora. He recibido 3 hasta el momento. Sé que tienen hasta el día miércoles, pero no está de más que eh, si la pueden subir antes, mucho mejor. Sí, alguien quiere hablar. Adelante. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Yo tengo problemas al subir las tareas auténticas. Cuando las intento subir me marca error. Te marca error. Y ¿has intentado desde qué dispositivo lo subes? Es que es desde un celular móvil, desde un equipo móvil. Sí, yo te recomendaría si puedes ir a algún café internet o si te prestan un equipo fijo para que lo puedas subir, porque en celular sí, sí existen esos problemas, pero si ya llevas todo en una memoria y bueno, nada más es para subir, yo creo que en menos de media hora ya subes todas tus actividades. Ah, ok. Sí, porque ese es mi problema, de que por eso el atraso, de que no me permite subir los archivos. Sí, yo te recomiendo que vayas a un café internet o si alguien te puede prestar un equipo fijo, ya sea fijo o una laptop, va a ser mucho mejor, porque luego sí pasan esos problemas cuando es con un celular. Ok, bueno, le agradezco la atención, profesor. Sí, de nada. Bueno, les decía que, bueno, la actividad integradora entiendo que la están terminando, tenemos hasta el miércoles. La plataforma se cierra a las 11:55 aproximadamente. Sin embargo, como muchas personas dejan hasta el último momento para subir sus tareas, la plataforma suele saturarse y a veces hay alguna caída de plataforma y están desesperados mandándome correo que no pueden subir sus tareas, pero bueno, también se los digo muy respetuosamente, los invito a ser conscientes, ¿no? Que si suben sus actividades a las 11:50, 11:55, eh, pues la verdad es que sí va a ser complicado, ¿no? Que puedan subir sus archivos. Mejor tomen sus precauciones, súbanla un día antes, o si lo van a hacer el miércoles, que sea por la mañana, antes de que se sature la plataforma. De igual forma, sé que ustedes ya lo revisaron en la plataforma, pero no está de más hacer rápidamente un recuento. ¿Cómo se les va a evaluar? Eh, Se les va a evaluar con sus tareas auténticas, las cuales
tienen un porcentaje de un 40%, se les va a evaluar con los foros. En el primer módulo fue un foro de integración y los restantes fueron foros de reforzamiento. Y finalmente, los foros equivalen al 30% y la actividad integradora, que es esta actividad donde ustedes van a retomar lo que vieron en los 4 módulos y lo van a plasmar en esta actividad final, equivale al 30%. Buenas noches, Vero. Y ya haciendo la suma nos da el 100%. Realmente han tenido buenas tareas, buenas participaciones en foros, salvo algunas excepciones donde les he hecho algunas recomendaciones, y me parece que solamente a una persona le sugerí que para que aumentara el valor de una de sus tareas, le di la oportunidad de segunda entrega, pero creo que todavía no la ha mandado. Es básicamente lo que he visto. La mayoría tienen buenas participaciones, pero algunos aparecen en el calificador que no han participado ya sea en algún foro o no han subido su tarea auténtica. Casi todos tienen evaluación en el foro integrador, pero ya va disminuyendo, ¿no? Conforme iban avanzando los módulos. Y bueno, para poder aprobar la UCA o la materia, su puntaje debe de ser mayor a 60, que equivale a 6. Es la calificación mínima aprobatoria, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, la actividad integradora no nos vamos a detener mucho en ella. Ya ustedes saben que consiste en elaborar un discurso, grabar un video, y bueno, pueden ustedes retomar lo que ya habían trabajado anteriormente y solamente mejorarlo. No sé si respecto a la evaluación o a pendientes que tengan ustedes de tareas, ¿existe alguna pregunta, algún comentario? Bueno, al Por el parecer no. momento no, profesor. Sí, ok, bueno. Y como les decía, es básicamente una sesión de cierre, principalmente para hacer un breve resumen de lo que vimos durante esta UCA de expresión oral y escrita. Nos enfocamos en 4 módulos. El primero fue comunicación, el segundo comunicación oral, el tercero comunicación escrita, y el último fue lenguaje científico y sistemas de referencia. Dentro de esta UCA de expresión oral y escrita, retomamos conocimientos previos que ustedes ya traían seguramente de materias como español, taller de lectura y redacción. Seguramente algunos de ustedes tuvieron alguna materia en bachillerato que tenía este mismo nombre, de expresión oral y escrita. Sin embargo, la universidad considera que es necesario que ustedes volvieran a retomar varios de estos temas, porque la realidad nos está llevando a que, si bien es cierto que nuestro contexto nos obliga a estar enfocados en las tecnologías de la información y la comunicación, en manejar dispositivos, en pasar mucho tiempo dentro de la red, esto, así como trae cosas positivas, también trae cosas negativas. Ya no estamos acostumbrados a leer. Vimos que es fundamental que las personas en general, y principalmente los universitarios,
tengamos el hábito de la lectura. Veíamos que en nuestro país es muy bajo los índices de lectura, y esto lleva a que pues tengamos un limitado vocabulario, se va atrofiando nuestra capacidad creativa, no tenemos una actitud reflexiva y crítica ante acontecimientos que pasan en nuestro entorno, en nuestro país y a nivel mundial. Y la lectura va a ser un elemento clave para que nosotros nos desarrollemos en muchos sentidos. Y también nos va a dejar no solamente aprendizajes, sino elementos que nos permitan transformar a nuestro país, transformar nuestra propia persona, transformar nuestra propia comunidad. Por ello es que desde este primer semestre se les vuelve a pedir que retomen estos elementos de la materia de expresión oral y escrita, que a final de cuentas, como les decía, retomamos cosas que ustedes ya sabían de su materia de español, que ya sabían ustedes de algún taller que llevaron en su bachillerato, etc. Ese fue básicamente el objetivo, fortalecer sus habilidades comunicativas, porque les decía, el trabajo final en el que ustedes van a plasmar todos sus conocimientos que adquirieron o que van a adquirir dentro de esta licenciatura va a ser una tesis o tesina. Sé que muchos tienen miedo a enfrentarse, ¿no? A redactar una tesis o una tesina. Sin embargo, si ustedes van adquiriendo las diferentes herramientas que la universidad les va a proporcionar, sin ningún problema pueden redactar su tesis o su tesina. Seguramente se van a abrir otras formas de titulación. Pueden surgir formas de titulación por promedio, que tomen algún diplomado, etcétera. Pero si no fuera el caso y se tuvieran ustedes que titular por tesis o tesina, están a buen tiempo, ¿no? Si les cuesta trabajo tener el hábito de lectura, vayan formándolo en estos años que tienen ustedes por recorrer dentro de la universidad. Si les cuesta trabajo redactar, vamos a empezar a hacer ejercicios, ya sea en su dispositivo o en un cuaderno. Cosas muy simples que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hoy en día mandamos un mensaje de texto o un correo electrónico, pero podemos tomar una libreta y escribir una carta. Puede que esa carta la entreguemos o no la entreguemos, ya dependerá de ustedes, pero escribir cosas básicas como una carta, que ustedes hagan una planeación de su día, de su semana, que ustedes anoten sus ingresos y sus egresos, etcétera. Todo eso les va a ir formando el hábito de la escritura. Yo sugiero que lo hagan de forma tradicional, porque incluso muchas personas ya tienen o se les está atrofiando, ¿no?, la capacidad de escribir. Es común escuchar a muchos estudiantes que nos dicen, es que ya me cansé de escribir, cuando apenas llevan algunas notas. Permítame mejor tomarle una captura o tomarle una foto a lo que usted nos está compartiendo. Y uno se sorprende, ¿no? Porque si nos cansamos o vamos atrofiando esta capacidad de escribir, de redactar, de pensar, siendo jóvenes, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Cuando avancemos en cuanto a edad, y estas habilidades, tanto físicas, psicomotoras, etcétera, pues se van a ir atrofiando. Revisamos 4 módulos. El primer módulo fue el de comunicación. Comprendimos que la comunicación es un proceso esencial de intercambio de ideas y emociones, y es imposible no comunicarse.
los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos. Vimos que cada ser humano, aunque tiene una individualidad, también tiene una necesidad de lo social. Somos seres individuales porque tenemos un cuerpo que nos permite ser autónomos, pero también somos seres sociales porque necesitamos del otro o de los otros para poder vivir y subsistir dentro de este planeta Tierra. Comprendimos que cada individuo recibe o está sujeto a un proceso de socialización primaria y secundaria. Dentro de la socialización primaria, revisamos que quien nos la proporciona es nuestra familia, sea como esté conformada nuestra familia, ya sea por una familia tradicional, una familia compuesta, etcétera. Independientemente de cómo esté conformada nuestra familia, la familia va a ser la que nos dé la socialización primaria. ¿En qué consiste la socialización primaria? Bueno, nos va interiorizando normas, valores, formas de ver, de concebir el mundo, reglas sociales, etcétera, etcétera. Y posteriormente a esta socialización primaria, a la par va a iniciar la socialización secundaria, que nos la van a dar otras instituciones, la escuela, la familia, la religión, instituciones médicas, deportivas, políticas, etcétera, que nos van a ir interiorizando ideas, valores, reglas, costumbres, formas de ver, de concebir el mundo, etcétera. Y todo esto, ¿cómo lo logramos adquirir? Tanto la socialización primaria como la secundaria, pues a través de la comunicación, porque la comunicación es una necesidad humana y es imposible no comunicarse. Vimos que no solamente nos vamos a comunicar de forma oral, sino también escrita y también de forma simbólica, e incluso nuestra comunicación con un lenguaje corporal va a estar presente. Prácticamente desde que nos despertamos hasta que nos dormimos estamos comunicando. De ahí la importancia de estudiar la comunicación. Vimos los elementos de la comunicación, vimos que para que se pueda llevar a cabo debe de existir un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un contexto. De igual forma, como ya lo mencionaba hace un momento, existen diferentes tipos de comunicación: verbal, no verbal, escrita, y hoy en día, pues la comunicación digital que ha venido a revolucionar nuestras relaciones sociales. Y haciendo una última reflexión sobre la importancia de la comunicación y relacionándolo con la socialización primaria y secundaria, a la que la socialización primaria siempre va a estar dentro de nuestra familia y la secundaria siempre la vamos a estar recibiendo de diferentes instituciones. Vamos a poder ver que la comunicación va a facilitar el que nosotros podamos convivir, el que nosotros podamos aprender y sobre todo que nosotros podamos adquirir toda esta cosmovisión que nos da la cultura en la que nos estamos desarrollando. Hoy en día, con este proceso de globalización y el auge de las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo que la información ya fluye de forma muy, muy rápida, estamos expuestos a una comunicación que también puede llevarnos a confundirnos o a sentirnos vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque es tanta la información que nos llega que a veces también esta comunicación se vuelve más compleja. Ya vimos que en el caso de ustedes que están dentro de esta licenciatura, van a ir adquiriendo un lenguaje propio de la carrera, de la licenciatura, y es probable que ustedes también se enfrenten a otros tecnicismos, a otras palabras de otras carreras o
o de otros desarrollos tecnológicos, y también se sientan un poco en desventaja, ¿no? Porque, bueno, porque pueden decir, es que no entiendo, no comprendo, ¿no? Tal definición, tal concepto, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo podemos superar esta barrera de la comunicación? Indudablemente, por medio de valga la redundancia, por medio de la misma comunicación, eh, leyendo, consultando. Denme un segundo porque alguien se quiere conectar. Ah, ya le. Bueno, eh, posteriormente vimos en el módulo 2 la comunicación oral. Eh, este módulo también fue muy enriquecedor porque vimos que la expresión oral requiere claridad, seguridad y dominio del tema. Ustedes tuvieron que hacer un ejercicio y nuevamente van a hacer un ejercicio final para su actividad integradora, donde ustedes tuvieron que apoyarse en una infografía para poder realizar una exposición. Vimos que por medio de un discurso nosotros podemos influir en los otros para que acepten las ideas o se sientan identificados con lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy exponiendo. Vimos que dentro de la comunicación oral, a la que ustedes se van a enfrentar y seguramente ya se están enfrentando, si ya trabajan, ya sea en una oficina, en una empresa, desde su casa, constantemente están en comunicación oral y seguramente les ha tocado dar pláticas, conferencias, asistir a juntas, a reuniones, si hacen trabajo en comunidad, con gente, con personas, también es indispensable, ¿no? Utilizar la comunicación oral y en la medida en la que ustedes adquieran mayores habilidades, van a poder tener un mejor dominio del tono que van a utilizar. No es lo mismo el tono que utiliza una persona que se dedica a las ventas a una persona que se dedica a trabajo comunitario, o el tono que utiliza una persona cuando va a una junta, o el tono que utiliza una persona cuando está dentro de una videollamada, etcétera, etcétera. De igual forma, es importante dominar el ritmo, el volumen, nuestra postura e incluso el contacto visual. Van a ser fundamentales para la comunicación oral y que ustedes se vayan ejercitando y los vayan dominando. Ejemplos de comunicación oral, pues ya les dije, ¿no? Seguramente en su trabajo, en su oficina, incluso cuando asisten a sus clases, va a haber un momento en el que, aunque la licenciatura es a distancia, bueno, es virtual, hay ocasiones en que se les invita a que acudan a actividades dentro de la universidad, al campus físico, y ahí se realizan ejercicios que son muy interesantes, que nos llevan precisamente a poner en práctica la comunicación oral. Les comparto rápidamente que hace un año se hizo una actividad que se llama Bootcamp. Se ponen diferentes estaciones dentro de la universidad, se invita a los estudiantes que están a distancia que asistan a esta actividad y los estudiantes van formando equipos y tienen que ir pasando en cada una de estas estaciones y se les ponen diferentes ejercicios de las diferentes materias que han cursado o están cursando, entre ellas las de comunicación, las de expresión oral y escrita, y tienen que realizar diferentes ejercicios sobre comunicación. Eh, y ahí es sorprendente porque hay quienes rápidamente se adaptan y recorren de forma ágil eh, cada uno de estos módulos, pero hay otros compañeros que les cuesta un poquito más de trabajo porque como están
a distancia y están más en contacto con una computadora o con un dispositivo, ya cuando se tienen que enfrentar a una interacción cara a cara, sí se les dificulta esta parte de la comunicación oral. Pero bueno, esperemos que pronto los invite la universidad a una de estas actividades y ahí nos podamos conocer y podamos poner en práctica. Eh, y bueno, vamos a continuar. Dentro del módulo 3, que llevó por nombre Comunicación Escrita, hicimos una breve revisión sobre cómo la comunicación escrita ha permitido a las diferentes sociedades y a la misma humanidad ir recabando parte de su historia, de sus conocimientos, de su cosmovisión y de su forma de ver la vida, y ello nos ha permitido que a la sociedad actual conocer a nuestros antecesores, a nuestros predecesores. Eh, Les hacía yo la recomendación de que leyeran un libro que se llama La Epopeya de Gilgamesh, que es bueno, no es como tal un libro, pero sí es lo más parecido, donde se narran las aventuras de un personaje eh, que se enfrenta a una de las mayores problemáticas que todo ser humano eh, tiene en esta vida, ¿no? Enfrentarse a la idea de su propia muerte. Y los que ya tuvieron la oportunidad de revisarla, yo creo que han de haber quedado satisfechos porque es una historia eh, que nos va a llevar a recordar muchos de los capítulos de la Biblia. Se dice que la Biblia está inspirada en la epopeya de Gilgamesh, si no toda, pero sí al menos el Génesis, que es uno de los libros, ¿no? Que componen a la Biblia. De igual forma, vimos que la comunicación escrita no solamente nos va a ayudar a preservar el legado de la humanidad, sino que a nosotros como estudiantes nos va a permitir hacer exposiciones. En muchas ocasiones, el profesor o los profesores no pueden ver sus exposiciones grupales o individuales de cada uno de ustedes, pero por medio de algún trabajo que les piden, que lo plasmen por escrito, principalmente un ensayo, un profesor puede revisar cuáles son los conocimientos que ustedes han adquirido, si dominan los conceptos, si pueden aplicar la teoría a algo más práctico. Y básicamente en este módulo 3 estuvimos trabajando o conocimos cómo se va a estructurar un ensayo, que es una de las herramientas fundamentales para todo estudiante. Vimos que se compone de 3 tiempos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y recordamos que la introducción debe de ser entre 1 y 2 párrafos a lo mucho, donde se hace, donde se expone lo que pretendemos trabajar dentro de esta exposición. El desarrollo, donde argumentamos nuestras ideas, y finalmente la conclusión, donde damos un cierre a nuestro trabajo. Vimos que dentro de la comunicación escrita existen diferentes, diferentes recursos, no solamente el ensayo, que para un universitario es fundamental, pero también vimos que existen otro tipo de documentos, monografías, eh, ensayos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente pasamos al módulo 4, que es lleva por nombre el lenguaje científico,
y sistemas de referencia. En el módulo 4 vimos la importancia de que como universitarios no nos podemos quedar estacionados en comunicarnos de una forma muy popular, por así decirlo, o de forma muy masificada, sino que nos tenemos que ir especializando, porque nuestra disciplina, las tecnologías de la información y la comunicación, pertenecen a una disciplina científica y por lo tanto deben de utilizar un lenguaje científico, que en este caso vimos que va a tener diferentes elementos como la claridad, la precisión, eh, vimos que debe de ser muy objetivo, debe de ser universal y sobre todo debe de ir acompañado de un rigor científico, ¿no? Para que pueda tener mayor sustento. Y a grosso modo podemos decir que el lenguaje científico pues se va a caracterizar por su precisión, objetividad y claridad. Vimos que va a evitar ambigüedades y va a emplear una terminología técnica, por lo tanto es importante que ustedes vayan incorporando a su vocabulario eh, toda esta terminología que o todo este lenguaje que van adquiriendo ustedes dentro de sus diferentes UCAs o sus diferentes materias. Vimos que el lenguaje científico se apoya en datos verificables y fuentes confiables. Esta parte es muy importante, no lo olviden. Toda la información que ustedes utilicen dentro de la universidad deben de tomarla de un repositorio institucional. Les ponía los ejemplos de que la mayoría buscamos en Google, pero la información que nos arroja no es la más confiable. Ustedes ya no pueden utilizar este buscador que es para población abierta. Ustedes tendrían que utilizar el Google académico o irse directamente a un repositorio institucional que generalmente albergan libros, revistas, ensayos, materiales audiovisuales, etcétera, y se encuentran hospedados dentro de páginas de universidades como la UNAM, el Politécnico, la misma Universidad Rosario Castellanos, o incluso universidades extranjeras. Revisar o tomar material de un repositorio institucional siempre le va a dar mayor credibilidad a los trabajos que nosotros desarrollemos, porque tenemos la certeza de que fueron rigurosamente seleccionados por la institución o las instituciones que los albergan y que indudablemente son textos de carácter científico. Bueno, dentro de este mismo módulo también revisamos los sistemas de referencia. Vimos que utilizar un sistema de referencia nos va a permitir no incurrir en algo que se llama plagio. Cuando nosotros hacemos una exposición y queremos que esta exposición vaya sustentada, debemos de retomar trabajos o ideas de otro autor o de otros autores que tengan validez científica, pero cuando lo hagamos siempre debemos de, ya sea citarlos textualmente, si vamos a retomar sus ideas, es decir, vamos a hacer un parafraseo, aún así se le debe de dar el crédito correspondiente, principalmente para no caer en, esta, en estos problemas de plagio. Los tipos de citas que existen son textuales, no mayor a 40 palabras, se copia tal cual, pero se da el crédito correspondiente al autor. El parafraseo, cuando nosotros decimos con nuestras propias palabras la idea o ideas de un autor,
y los sistemas de referencia van a depender de la disciplina en la que nos encontremos. Ya les había mencionado que para el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, y más para el ámbito académico, se utiliza APA, la última edición, que en este caso es la séptima, pero si algún profesor o si ustedes participan en algún foro o van a mandar a concurso una ponencia o van a publicar algún artículo en alguna revista, sí tienen que leer las reglas de qué sistema de referencia les están solicitando. Puede ser APA, eh, que se utiliza más en psicología y en ciencias sociales. Chicago vimos que se utiliza más en historia, MLA o el Harvard, pero también les había mencionado que existen más sistemas de referencia. Vimos que, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con ciencias médicas, biológicas y de salud está el sistema de referencia del Vancouver. Eh, Vimos que también existe se lo deletreo, IEEE. Eh, este se utiliza principalmente y seguramente les va a tocar utilizarlo en algún momento para robótica, ingeniería, informática y tecnología. También vimos que existe el Turabian, que es una adaptación del Chicago, y este se utiliza principalmente, es una forma más abreviada de utilizar el sistema de referencias Chicago, pero se utiliza más para trabajos de tesis o que los mismos estudiantes lo utilizan porque es un poco más fácil o más digerible, ¿no? De utilizar. Eh, Finalmente está el LAMA, que también es muy común dentro del ámbito universitario, pero se utiliza más en medicina, en farmacia, en ciencias clínicas. Seguramente no les va a tocar utilizarlo, pero como las tecnologías de la información y la comunicación se vinculan con todas las áreas, tanto sociales, experimentales, etcétera, puede que en algún momento les toque trabajar con algún profesionista de otra disciplina y se vean obligados, ¿no? A manejar estos sistemas de referencia. No sé si hasta aquí existe algún comentario, alguna participación, algo que quieran mencionar. ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno. Finalmente, espero que dentro de este curso de expresión oral y escrita, ustedes puedan decir que desarrollaron habilidades para hablar en público y con mayor seguridad, aunque fueron ejercicios muy sencillos y breves, pero tuvieron su complejidad. En las retroalimentaciones que hice a sus trabajos, algo que les mencionaba a la mayoría de ustedes es que todo se domina por medio de la práctica. Personas que han hablado o se han enfrentado a auditorios muy grandes, lo que hacen siempre es ensayar de forma previa para poder dominar y para ir encontrando alguna falla que puedan tener cuando hablan en público. Uno de los principales personajes históricos que hacía sus ensayos de forma previa era Hitler. Él es un referente para casi todos los políticos que eh, saben que se van a enfrentar a públicos diversos y a auditorios muy amplios, y lo que hacen la mayoría o bueno, los buenos políticos lo que hacen siempre es ensayar de forma previa. Ensayan eh, cómo pararse, su lenguaje corporal, la entonación que van a dar a su discurso e incluso
en qué palabras van a dar énfasis para que capte la mayor atención del público. Muchos de ellos recomiendan que cuando empiezan a entrar en pánico, lo que hacen es fijar su mirada en una única persona y todos estos nervios o toda esta tensión que acumulan, en automático se va a esa persona, porque dice, ¿por qué solamente me ve a mí, no? ¿Por qué no ve al resto, no? Del público. Y se hace con esa finalidad, ¿no? De que si yo estoy nervioso, si estoy intranquilo o siento que ya voy a perder el control, ¿qué hago? Pues me enfoco en una sola persona y la empiezo a ver de forma directa. Ustedes lo pueden aplicar, son malos consejos, ¿no? Que les estoy dando, pero bueno, si en algún momento les toca hacer una exposición de forma presencial y se empiezan a poner nerviosos, etcétera, fijen su mirada en algún asistente. Y todos esos nervios, toda esa tensión se va a ir a esa persona y, y va a ser más fácil, ¿no? Poder realizar su exposición. Bueno, de igual forma espero que puedan decir, aprendí a redactar textos con claridad y estructura formal. Y esto también lo van a ir dominando con la práctica. Les hice llegar en la presentación de la sesión anterior y les decía que dentro de la presentación venían algunos enlaces para que ustedes bajaran guías rápidas de cómo citar en formato APA, séptima edición, para que no se tuvieran que enfrentar a toda la guía, ¿no? Que es una Biblia, sino ya irse a ejemplos concretos y de ahí basarse en cómo citar, pero también cómo van a dominar el arte de redactar un texto, leyendo. Es la herramienta básica. En la medida en la que ustedes lean, van a ir adquiriendo muchas habilidades, muchos conocimientos, y van a ir aprendiendo cómo se redactan ideas, cómo se argumentan y cómo se defienden nuestras ideas. Van a ir desarrollando diferentes formas de redactar, desde ensayos, eh, pensamientos filosóficos, etcétera. Pero si ustedes no practican y no se enfrentan a sentarse y escribir cosas básicas, como las que les decía al principio, escriban una carta a su mamá, a ustedes mismos, a algún amigo, a su mascota, eh, hagan una planeación de qué van a hacer en el día, qué van a hacer en la semana, tomen notas y apuntes de sus diferentes clases, registren sus pensamientos, sus ideas, sus planes, y todo esto les va a ayudar a mejorar su redacción y a ir estructurando de mejor forma sus ideas. Eh, Espero que también ustedes puedan decir que comprendieron la importancia del lenguaje académico y la ética de la escritura, que interiorizaron esta parte de no hacer un copia y pega, de siempre respetar las ideas y obras de otros autores, y que si ustedes las van a retomar para reforzar alguna idea propia o darle mayor peso al argumento que ustedes están exponiendo, siempre va a ser fundamental dar el crédito correspondiente al autor o a los autores y no caer en esta parte del plagio. El plagio es algo terrible porque se va a escuchar muy feo, pero lo que estamos haciendo es robarle a alguien, ¿no? Sus ideas, que a final de cuentas también le costaron y le cuesta. Y bueno, finalmente espero que ustedes puedan decir que pueden aplicar estos conocimientos en proyectos, clases y su vida profesional. Aunque el curso fue muy breve, a mí se me fue y siempre se me va muy rápido, pero llévense esta tarea de
de estar ejercitando cada una de las actividades que realizamos. De forma práctica, pues, vayan esmerándose en hacer sus ensayos, sus infografías, las diferentes actividades que les piden sus profesores en diversas materias. Algo que me sorprendió es que aún sigue existiendo esta parte de que a algunos nos cuesta tener comprensión lectora. Se dan las instrucciones de cómo deben de desarrollar su trabajo, y a pesar de que viene especificado cómo tienen que desarrollar su trabajo, sigue prevaleciendo en algunos, y es algo que tenemos que corregir. Ustedes hagan la reflexión personal de si realmente estoy siguiendo las instrucciones. Ejemplo, se pidió un ensayo de 3 cuartillas, sin contar la portada ni la bibliografía, y hubo quien solamente entregó 1 cuartilla y media. Y uno dice, pero ¿por qué no seguimos las instrucciones, no? Que decía que eran 3 cuartillas sin contar portada ni bibliografía. Es porque no estamos revisando las instrucciones. Y es también un mal hábito, ¿no? Que incluso yo me puedo contar entre ellos que a veces no atendemos las instrucciones, o no hay una comprensión lectora, y es algo que también la materia de expresión oral y escrita los invita, ¿no? A que nos demos el tiempo de leer, de comprender, y si en la primera lectura no logramos captar las instrucciones, una segunda o una tercera. Sé que viven en un contexto donde todo es muy rápido, donde tenemos un sinfín de actividades, pero sí es importante, ¿no? Que vayamos corrigiendo esta parte de atender instrucciones y de desarrollar esa comprensión lectora, porque a veces leemos, pero no comprendemos, y estamos a buen tiempo, ¿no? De corregir estos malos hábitos. Bueno, finalmente, como conclusión, podemos decir que la comunicación en todas sus formas constituye la base del pensamiento crítico y del aprendizaje universitario, y que ustedes han estado en contacto con la comunicación prácticamente desde que nacieron, y hasta que uno llegue a trascender de este mundo vamos a estar comunicándonos. Por ello es importante dominar la comunicación. De igual forma, podemos decir que dominar la expresión oral y escrita permite participar activamente en la sociedad del conocimiento y fortalecer la identidad profesional. Y no solamente la identidad profesional, sino también individual, comunitaria. Eh, la forma en la que nosotros nos expresemos de forma oral y escrita nos va a permitir eh, no solamente interactuar, sino también respetar otras formas de vida, de formas de ver y de concebir el mundo, ya que hoy en día vivimos en una sociedad muy diversa y que está constantemente cambiando, ya sea por todos estos adelantos tecnológicos, pero también ante situaciones que nosotros no dominamos y que hacen que la humanidad recuerde que es vulnerable, como la pandemia que nos tocó vivir, o en el caso específico de nuestro país, cuando hay algún desastre natural, principalmente temblores, terremotos, o en el caso que están viviendo muchas comunidades hoy en día en nuestro país, que son las inundaciones. Entonces los invito a que sigan ejercitándose en la expresión oral y escrita. No lo tomen únicamente como acredité la materia y olvido o desecho los conocimientos. No, los tienen que poner en práctica. Según los pedagogos, principalmente los que han desarrollado la neurodidáctica, nos dicen que
un conocimiento, cuando no se pone en práctica, cuando no se utiliza, cuando nosotros sentimos que no es importante en nuestra vida, en menos de 72 horas lo eliminamos. Pero si ustedes ponen en práctica cada uno de los ejercicios y actividades que vimos en esta materia, va a permanecer ese conocimiento, se va a desarrollar, se va a perfeccionar y lo van a poder utilizar en cada una de sus asignaturas. Y bueno, les agradezco muchísimo que estuvieran al pendiente de este curso. Seguramente nos volveremos a encontrar en alguna otra UCA, en alguna otra materia, y los invito a que realicen sus actividades que tienen pendientes, que no vayan a dejar a última hora entregar su actividad integradora. Ya vimos que vale el 30% de su calificación. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario final que quieran hacer, alguna participación crítica, también se vale. Sí, Vladimir, te escucho. Buenas noches a todos. Profesor, yo sí le quiero agradecer porque este foro me ha ayudado a comprender un poco más, a poner en práctica mi escritura y sobre todo pues ir reforzando esos conocimientos previos que ya tenía. Y como usted menciona, hay que seguir repasando, estudiando y poniéndolos en práctica. Sí, efectivamente, vuelvo a mencionarles, si no los ponemos en práctica, en menos de 72 horas se esfuman. Muchas gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Sí, profe, igual, Cristian Vallejo, Sí, Cristian, te escuchamos. déjeme enciendo mi cámara, que el profe de tecnologías nos regañe cuando. Ah, Y de igual manera que mi compañero Vladimir, pues agradecerle todo el esfuerzo que usted realizó en estos 4 módulos, agradecerle por todo el material que elaboró para nosotros, y igual algunos ya contamos quizás con un panorama diferente, por ya a lo mejor nos dedicamos como en el ámbito laboral, algunos quizás todavía van comenzando, otros ya vamos como encaminados, pero aún así creo que siempre es bueno aprender de ustedes como profesores. Y bueno, ya finalizar y reconocer como todo su esfuerzo y agradecerle también por el material que nos ha compartido y todas estas sesiones. Muchas gracias, profe. sí, gracias, Cristian. Y es que, como les decía, muchos de los temas que tocamos en esta UCA, ustedes ya los repasaron de forma directa o indirecta en su materia de español, en su materia de taller de lectura y redacción, etcétera, pero a veces no le damos la importancia o los tenemos ahí guardados y pensamos que no los vamos a utilizar. Y esta UCA pues los invita, ¿no? A que desempolven todos esos conocimientos, los traigan a la práctica y los vayan reforzando. Muchas gracias, Cristiana. ¿Alguien más que quiera participar? Si tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. ¿Ya nadie? ¿Todo perfecto? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Y bueno, estoy al pendiente todavía estos días. Sí, bueno, sí, Vladimir alzó la mano y también alguien escribió, profe, la información y todo lo que nos proporciona en la plataforma se borra. Ustedes tienen que respaldarlo porque el miércoles a las 11:55, 12 de la noche, se cierra la plataforma y a ustedes les va a parecer que ya no, bueno, que está restringido, que ya no pueden acceder a los contenidos. Yo les sugiero que vayan haciendo sus carpetas en su computadora o en su dispositivo y en su carpeta bajen el contenido de los 4 módulos, respalden sus tareas. Una tarea bien hecha puedes después volverse a usar para otra materia, dándole claramente, bueno, el enfoque que nos pida esa materia.
Esa es mi recomendación. Bajen el contenido, bajen el temario, respalden sus tareas y van a ver que en algún momento esas tareas ustedes las pueden desarrollar, las pueden enriquecer y las pueden utilizar para otra materia. Sí, Vladimir, te escuchamos. Profesor, yo tuve un tema con el proyecto integrador, la última tarea. Lo subí a YouTube, pero el primero no se subió bien y el segundo me lo bajaron. ¿Hay problema que ocupe otra plataforma? No, me lo pueden mandar, puedes poner un enlace de un Drive y lo pones como público para que lo pueda ver. Ya después, si lo quieres poner como privado, lo puedes hacer, pero al menos de aquí al jueves lo dejas como público y yo lo puedo ver desde un Drive o alguna otra plataforma o aplicación que tú utilices donde la pueda yo visualizar, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más había levantado su manita? ¿Ya nadie? Bueno, pues muchas gracias, los dejo descansar, hagan su actividad integradora y cualquier duda, pregunta o comentario estoy disponible en la plataforma, en el mensajero o me pueden mandar correo electrónico y estoy al pendiente. Gracias, que tengan una excelente noche. Descansa, profesor, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos, descansen. Sí, Eric, descansa, buenas noches.